En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 25 de noviembre de 2025. Se acerca el Black Friday y nosotros ya estamos de Black Friday en nuestra web Freedom Collection, toda la página web, con todos los artículos, la página en sí, ¿no? Claro, a un 30% de descuento e incluso a algunos de ellos a un 40%. Así que desde aquí les animamos a que hagan sus compras navideñas que también, bueno, pueden utilizar para regalar en Navidad. Este descuento va a durar hasta el domingo. Volvemos a nuestra realidad política y ya tenemos nueva, en este caso, fiscala, que dicen algunos. La fiscala general del Estado. Bueno, pues en este caso es una señora un tanto desconocida que se ha estado presentando como especialista en violencia de género. Bueno, la charocracia conquista nuevos lugares. Este es uno de los tweets que, oh casualidad, ha desaparecido de Twitter, sobre Teresa Peramato Martín, fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer. Esto es lo que decía cuando ocupaba ese cargo. Desde la Fiscalía estamos trabajando para hacer prevalecer que el silencio del acusado es un indicio más de culpabilidad. Guay. Ahora el silencio, el no querer contestar, es un indicio de culpabilidad. Pues entonces esta señora hubiese condenado a Álvaro García Ortiz no a 2 años de inhabilitación, a 25 por lo menos. Pero es que tiene auténticos disparates que se han ido recogiendo a lo largo del día de hoy. Para decir, ¿pero esta quién es? Pues la típica Charo, que lleva viviendo del rollo de la violencia de género, pues casi desde que se inventó, y que, claro, esto es una gran noticia y una alegría para el sector progresista, que ha dicho, a ver, ¿qué os creéis? Vamos a poner a esta mujer progresista. Empate, hombre, empate. Ya tan condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. ¿Qué será de él? Porque claro, el gobierno dejarlo caer, no hay que olvidar que esa filtración, ese delito del delincuente Álvaro García Ortiz, no fue una cosa suya. Alguien debió encargárselo. ¿Quién? Pues ya podemos imaginar quién. Pero bueno, rescatamos algunas de las brillantes intervenciones del pasado de la nueva fiscal general del Estado. Y me di cuenta de la importancia que tiene el lenguaje y el llamar como se deben llamar a las cosas para que la gente sepa de que están asistiendo a una realidad que tiene un componente específico, que es el componente de género, la discriminación por razón de género. Por eso, cuando yo he tenido ocasión, como digamos, jefa de esta unidad de coordinación, he querido introducir esa terminología porque me parece que es una manera de llamar la atención. Hombre, a ver, llamar la atención, pues sí. Si el objetivo es llamar la atención, lo consiguen. Bueno, pues esta está en toda esa línea. En la línea incluso que llega a hablar en numerosas ocasiones de un feminicidio. Pues esta va a estar al frente de la Fiscalía. Como digo, lo celebra el sector progresista. Mira, ¿qué os creíais, fachas? ¿Que esto iba a quedar así? Pues no. Mirad, aquí le hemos nombrado. Entonces aparecía Tess Sidi, que yo reconozco que pues no la tenía muy ubicada, de sonar ahora cuando la vean, que es de Más Madrid, para celebrar este nombramiento. El Gobierno ha propuesto a una mujer progresista y sobre todo a una mujer progresista y feminista. Desde los socios del Gobierno creemos que es una propuesta idónea. Se hace además en un día muy especial como es este 25N. Es una respuesta contundente poner al frente de la Fiscalía General del Estado una mujer, ya era hora, y sobre todo poner a esta fiscal, como decía, con amplia experiencia en materia de violencia de género. Fiscala. Esto de fiscal es muy machista. Claro, esta señora se olvida de Consuelo Madrigal, por ejemplo, de Segarra, de Lola, que es Dolores Delgado, para los amigos Lola, que es verdad que no encajan, porque ya saben ustedes que es mujer siempre y cuando pues, esté en el relato. Claro, Dolores Delgado iba con este rollo hasta que aparecieron las grabaciones en las que llamaba maricón a Marlaska, esto hay que recordarlo, y también esto de
información vaginal. ¿Se acuerdan ustedes? Pues claro, no encajaba en el relato. Y ahora está así, golpe contundente encima de la mesa. Y claro, la Sala Segunda del Supremo, mirad qué venganza. Habrán podido ustedes condenar e inhabilitar a un delincuente que teníamos aquí colocado. Pero ¿y ahora qué van a hacer con esta extraordinaria mujer cuya especialidad, y así se le presenta, mujer progresista y feminista, especialista en violencia de género? Yo no sé cómo se puede hacer un especialista en esto. ¿Especialista en el cobro de esto? Sí, eso sí que lo entendemos. Ahora, especialista en la materia, pues en fin, es complicado. El resto no, el resto de mujeres pues no, porque aquí pues como siempre, si a la mujer a la que atacan es de izquierdas es machismo y si es de derechas pues es justicia social, cuando no jarabe democrático. A este respecto, Yolanda Díaz sobre las movilizaciones, porque están, ya saben, caldeando el ambiente para intentar tomar las calles, están perdiendo el pulso de la juventud y están pues bastante nerviosos. Bueno, pues hoy Yolanda Díaz hacía una reflexión que, en fin, lo lamento, van a tener ustedes que escucharla, respecto a cómo la izquierda pretende volver a controlar las calles. Y yo les he dicho a todos y a todas ustedes, con máximo respeto, que tenemos derecho legítimo a salir pacíficamente en un día clave a las calles de nuestros barrios y de nuestros lugares. Y por tanto, claro, las calles no son de ellos, las calles son de la democracia en España. No son de ellos. Digo a su pregunta, porque esto es hacer pedagogía también democrática. Las calles de quién son de la democracia. Entonces, llega a democracia, soy el propietario de las calles. Fíjese que hace hasta una parada la intervención, una boba solemne. Pues esto es lo que es. Porque uno puede ser bobo y medio lelo, pero si encima va de solemne, pues el resultado es Yolanda Díaz. Dicen, escuchen atentamente. Traigo una reflexión. Y entonces empieza con este rollo. Las calles son de la democracia. Ello se refiere a la extrema derecha, es más largo a la intervención, pero para acortar el asunto. Lo mejor son las caras, que estaba Bolaños, Pilar Alegría y Víctor Ángel, diciendo, madre mía, a mí me van a encarcelar por de las mascarillas y esta que está aquí va a salir indemne. Sí, Ángel Víctor, eso es lo que va a pasar. La vida es injusta. Pues así se ponía a reflexionar la boba solemne que tenemos como ministra, porque de eso se trata, de caldear el ambiente, generar en la sociedad un hastío y esto hay que tenerlo muy presente, llegado el momento, incluso alentar a la violencia. Dice, hombre, no llegarán a tanto. ¿Que no? Lo peor del sanchismo no lo hemos visto. Dice, esto puede ser. Es. Y ya lo verán ustedes. Lo que sí que sabemos, entre otras cuestiones, pues claro, la corrupción moral es tan salvaje que Sánchez llegó al gobierno cabalgando sobre las víctimas del terrorismo, incluidas las de su propio partido. Ayer comentábamos esa información del Español respecto a esa reunión que había tenido, según el Español, Sánchez con Otegi para preparar la moción de censura. Esta información no se sabía si venía de Santos C o de Koldo. Bueno, pues ya parece que es de Koldo. Bueno, pues hoy hay que recordar que el móvil de Koldo, esto es la exclusiva, porque ya saben que Sánchez ayer lo que decía es que eso era mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Bueno, pues hoy el Español publica que el móvil de Koldo incautado por la UCO contiene mensajes sobre la reunión de Sánchez y Santos Cerdán con Otegi en ese caserío. Koldo García mantuvo conversaciones con Cerdán, Ábalos y también el constructor Anchón Alonso, el socio de Santos C, sobre las reuniones de mayo de 2018. En una agenda telefónica de Koldo encontrada por la UCO aparecen 4 contactos vinculados a Bildu. ¿Esto va a salir a la luz? Pues va a salir, sí, claro que va a salir. Y más teniendo en cuenta que en menos de 48 horas van a estar en esa vistilla Koldo y Ábalos, y que casi al 100% van a irse a la cárcel. Los dos, a la cárcel. A ver, Pues claro. esa menuda inventada.
Eso, exacto. No, menuda inventada, que diría Sánchez, pues la inventada. 24 años uno, 19 años y medio otro. El de la inventada, que es Aldama, le han pedido 7 por el caso de las mascarillas, por cantar. Y ahora falta, pues, todo lo demás. Si es que esto no para. No se detiene ahí. Claro, la pregunta es, ¿cuánto y de qué van a cantar? Pues Ábalos ya nos deja ver por dónde van a ir los tiros. Porque, atención, Sánchez paga segundo aviso. El exministro socialista, investigado, ya saben, por el Tribunal Supremo, por esa supuesta, ya cada vez de supuesto menos, participación en el caso Koldo, ha registrado un escrito en el Congreso denunciando supuestos amaños y cobros irregulares de dietas en el puerto de Valencia. ¿Y a quién ha pedido explicaciones? Al ministro de Transportes, es decir, a su sucesor, a Óscar Puente. Oye, ¿qué son estas contrataciones que hay por aquí y estos cobros y estas dietas que no tienen una justificación lógica, excepto el latrocinio? Ábalos apuntando a Óscar Puente. En esa iniciativa, Ábalos se hace eco de informaciones periodísticas que implican a la presidenta del puerto de Valencia, Mar Chao, en un supuesto cobro irregular de dietas en viajes de trabajo que está cifrado en torno a los 15.000 euros. Ábalos, ya saben que él se le atribuye, entre otras cuestiones, haber colocado a sus amigas en esos puestos de trabajo. Bueno, pues alude, en ese escrito, a supuestas irregularidades en contrataciones presuntamente fraudulentas, como un encargo a una firma de abogados y la contratación de 5 personas sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. En ese contexto, Ábalos pide al ministerio de Óscar Puente, se lo pide a Óscar Puente, que aborde estas denuncias y pregunta qué medidas se han adoptado hasta ahora en el organismo público Puertos del Estado y si van a encargar una auditoría sobre estos hechos. Pues sí, Ábalos ha empezado así, 48 horas antes de seguramente ir a prisión. Diciendo, que, claro, se lo sabe todo de todos. Es que Ábalos se lo sabe todo de todos, incluido Óscar Puente. Pedro Sánchez. Esto de si te he visto no me acuerdo, pues no va a colar. Y menos teniendo en cuenta que le piden 24 años de cárcel, ¿eh? 24. ¿Qué Ábalos va a cantar? Por Soleares. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. ¿Sabes que se está celebrando el 40 aniversario del lanzamiento de Super Mario Bros? ¿Anda? Sí. He visto antes un reportaje que lo estaban poniendo en televisión española, de lo poco interesante a lo largo del día. Me ha llamado la atención porque he visto la figura de Mario Bros y digo, joder, 40 años del estreno del primero. ¿A ti te gustaba o eres fan? Yo no, fan no, pero sí que jugaba de pequeño con la Game Boy. Pero la Game Boy, la gorda, la grande. El ladrillo famoso, ese, ¿no? Sí, maravilla. Que no era color todavía. No era color. Fíjate. La pantallita pequeña. Eso te delata, Jano, porque yo ya tuve la Game Boy Color, que fue un poco más tarde. Yo esa también la tuve. Que esa fue toda una revolución porque, claro, pesaba mucho menos. Que Sí. era, en fin, física, o sea, en tamaño había una diferencia considerable y aparte era en color. Sí. Y uno de los primeros juegos que tuve fue el Super Mario Bros. De esa época. Yo ahí más Pokémon. Los dos. Me regalaron el Pokémon amarillo. Eso ese es. Fue Que iba con Pikachu. Pikachu iba detrás siguiéndote. siguiéndote. Sí, que también fue una revolución porque los primeros, el rojo y el azul, Es verdad. no lo llevabas y este se parecía más al anime, a la serie de televisión. Y nada más, pues eso, me he recordado viejos tiempos y buenos, porque ahora, Jano, pues todo en nuestra Españita, por desgracia, pues... Es que en los videojuegos, bueno, hay algunos, mis amigos juegan uno que se llama Warzone o no sé qué. Pues no lo sé. Y mira No que sé. aún juego algo, pero no. La Yo verdad es que jugaba estoy un poco... el FIFA. Sí, el FIFA. Pero Es que claro, todos los años es lo mismo, ¿eh? Te lo compras y al tercer partido ya te aburres. O no. ¿No? ¿Tú sigues jugando? No, pero es que porque pusieron en el Ultimate Team equipos mixtos. Esto no puede ser. y ya dijiste que no. Pero el otro día una amiga mía me dijo, está muy guay, cómpratelo, que aunque pase eso, me digo, no sé. Ya, yo soy más de modo carrera o Liga Master que se hacía en el Pro, ¿te acuerdas? es Porque verdad. yo siempre he sido Team Pro y no del FIFA. El PC Fútbol. ¿Tú llegaste a jugar al sí, PC Fútbol? Sí, el PC Fútbol. El Cojonudo. primero que tuve fue el 2001. Me acuerdo como si fuera ayer. El PC Fútbol 2001, 5. sí. Que veía los gráficos y decía, joder, qué increíble que bien está hecho. Claro.
Y lo ves ahora y dices, madre mía, yo jugaba esto. Sí, ha cambiado mucho todo. Pero bueno, qué felices éramos, Jano, en esa época. Muy, muy... Un día haremos un programa de nostalgia. Sí. ¿Por qué? No, da para mucho, además. Es que precisamente uno de los titulares que decían en Super Mario Bros. Que lo que mejor le venía a esa franquicia de Nintendo era la nostalgia. Claro. Y que los jugadores de Pokémon, por ejemplo, siguen siendo los que tienen 30 o 35 años, no los más jóvenes, precisamente. Claro, los más jóvenes les parecerá aburrido, supongo. Bueno, es otra generación. Otra época. Fortnite y todas estas cosas. Las cosas que no cambian es que nos roben. Y la corrupción siempre, pues hombre, hay que perseguirla. Pero en este caso, el que vamos a contar ahora, es todavía incluso más grave porque robar o aprovecharte del cáncer hay que ser. Hay que ser un auténtico canalla. O sea, sí. robar está mal en todas sus vertientes, pero si encima te aprovechas de algo así, pues es muy grave y es lo que ha trascendido en las últimas horas porque el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, ha destituido a Juan Arroyo, que ahora ocupaba la vicedirección de Asuntos Económicos. La decisión del patronato llega después de que un exalto cargo destituido en agosto pasado haya denunciado en anticorrupción a Arroyo y antiguos cargos del organismo. Se habla de un desvío de 25 millones de euros. La cifra es una barbaridad. También a empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos, tal y como publicó en exclusiva el diario El Mundo, y esta destitución de facto de Arroyo pues acaba con lustros de denuncias internas sobre contratos amañados en una supuesta trama, como decimos, de empresas vinculadas a altos cargos de la institución. Hablamos del ente público más importante de España en la lucha contra el cáncer y está entre las 10 más importantes del mundo por su producción científica. Son 25 millones de euros, que es una barbaridad de cifra. O sea, que 1.000 euros también sería una locura, pero estamos hablando de 25 millones de euros, que es lo que se ha denunciado ahora mismo en la Fiscalía, ante la Fiscalía Anticorrupción. Qué canalla, increíble. Pues sí. Nos vamos con Estados Unidos, antes de ir con Venezuela, que el capítulo continúa. Uno más de la serie continúa, efectivamente. Vamos con Ucrania y Rusia, que parecía que había acuerdo, pero Rusia ha dicho que esto no lo van a aceptar. Pero de momento continúa. Estados Unidos es bastante optimista con esa negociación de la paz con Ucrania y Rusia, esta vez en Abu Dhabi. Ucrania está intentando recuperar el terreno perdido en las conversaciones con Estados Unidos para ultimar un plan pues, que ponga fin a esa guerra con Rusia, tras un fin de semana de negociaciones con funcionarios estadounidenses en Suiza, concretamente en Ginebra. Este martes pues, le ha tocado a Emiratos Árabes Unidos acoger una reunión para lograr avances y a medida que se va acercando ese ultimátum de Donald Trump fijado para este jueves para alcanzar un acuerdo. Zelensky asegura que se está avanzando a esta hora. Eso es lo que señala y se espera que la reunión haya en el camino para un futuro encuentro de alto nivel. Estados Unidos insiste en que la reunión busca lograr una paz duradera en Ucrania. La última propuesta, sin embargo, ha generado alarma en Ucrania o en parte del gobierno y también sus socios europeos. Una serie de demandas que se consideran una capitulación por parte de Kiev, dejando al país débil y expuesto a futuras amenazas. Ese plan fuerza supuestamente a Ucrania a ceder parte de su territorio, le prohíbe unirse a la OTAN y reduce casi a la mitad su ejército y exige celebrar elecciones en un plazo de 3 meses. Bueno, a ver cómo acaba, si es que acaba. Si es que acaba, la guerra claro, de Ucrania. Claro, pero bueno, las negociaciones están ahí encima de la mesa. Ya Estados Unidos pues está tomando, digamos, más partido y como intermediario, árbitro, llámalo como quieras. Y bueno, a ver qué es lo que pasa de ahí, qué es lo que sale de ahí. Lo contaremos. Vamos con esa serie venezolana, que es que claro, la presión aumenta para Nicolás Maduro. Esto lo podemos decir prácticamente todos los días, pero es que es verdad, es que a medida que van pasando las horas o los días, pues redobla esa amenaza o esa presión Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro. La inclusión del régimen bolivariano en la lista estadounidense de organizaciones terroristas internacionales marca un punto de inflexión muy potente. Hablamos del cártel de los soles. Donald Trump les acusa de operar como una entidad criminal y esto le proporciona a Washington pues nuevas herramientas legales para sancionar y posiblemente intervenir en Venezuela. Aunque esta designación no autoriza directamente el uso de la fuerza, sí allana el camino para acciones más agresivas, incluidas operaciones militares. Lo estamos viendo con el despliegue de ese portaaviones, el más grande del mundo, y 15.000 soldados en el mar del Caribe. La suspensión de vuelos sobre Venezuela y el aislamiento creciente del país pues intensifican una presión asfixiante sobre el régimen. A todo esto, sobre el cártel de los soles, le preguntaban lo siguiente a Donald Trump y esto respondía. Mr. President, if you are declaring war against these cartels and Congress is likely to approve of that process, why not just ask for a declaration of war?
Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay. ¿Para qué declarar una guerra, no? Les matamos directamente, ¿no? Les atacamos y Tienes razón, claro. ¿no? Al final es que el objetivo son los gerifaltes del régimen. Más claro imposible. A veces en la geopolítica se agradece cierta claridad, ¿no? Sí. Aunque a uno le pueda gustar más o menos los términos empleados, pero desde luego Trump es bastante claro. Y en fin, los miedos, en Venezuela pues se están palpando. Sí, van en aumento. A la tertulia lo comentaremos. Los vídeos de Maduro que se lo llevan, también hay rumores que quería huir a Cuba, le han dicho como huyas te matamos. Te matamos directamente. Lo cual a estas alturas, Jano, que ya nada nos sorprende porque nada es improbable en el escenario venezolano, pues bueno, puede entrar ese posible fusilamiento, ¿no? Sí, claro. De Nicolás Maduro, las cosas como son. Pues sí, así que bueno, a ver si lo vemos pronto, el fin del régimen. Ojalá, sí. Criminal de Maduro. Vamos a recordar nuestras ofertas de Freedom Collection. Black Friday, que ya estamos hasta el domingo metidos de allí. Bueno, o esta Semana Santa, como dijo ayer Rubén Arranz. Es verdad que el Black Friday, el Black Friday cada vez se alarga más en el tiempo, ¿no? Coge pues toda la campaña navideña, las rebajas de enero, bueno, luego después en Semana Santa. El caso es que tenemos ofertas muy interesantes en nuestra página web, en Freedom Collection. Les recordamos que ahora mismo tienen un 30% de descuento por oferta de lanzamiento en todos nuestros productos, en todos y cada uno de los productos de nuestra tienda, camisetas, sudaderas con capucha, sin capucha, tazas, gorras, en todo lo que ustedes quieran comprar. Además de esto, tenemos nuestras ofertas flash que duran solo 24 horas, hasta un 40% de descuento. Ahora mismo queda muy poco ya, o sea que dense prisa en las camisetas de Viva la UCO de la Guardia Civil, en la taza con el mismo logo, también de Viva la UCO, y por otro lado de la taza de la tranquilidad, es lo que más se busca. Y por último, la sudadera con capucha de Freedom. Estos 4 artículos están ahora mismo al 40% de descuento gracias a esa oferta flash, y el resto de la tienda, recordemos, al 30% de descuento. Hasta el domingo. Y luego Dios dirá. Pero bueno, que lo tienen ahí nuestros espectadores muy sencillo, con 2 o 3 clics. Ya le está llegando a mucha gente los pedidos. Sí, a otros no, pero es que no es culpa nuestra de verdad. O sea, los pedidos están hechos. Están hechos. Lo que pasa es que MRV, porque, por ejemplo, caso conocido, lo pidió el jueves y le llega el lunes. Otro caso conocido, lo pidió el miércoles, es verdad, que no vive en una gran ciudad, para que nos entendamos, y todavía no lo ha recibido. Claro, es que hay que esto es MRV, nosotros el pedido ya está. Claro, en 24 o 48 horas está. Hacemos lo que podemos. Sí, estamos trabajando en ello, peleándonos con MRV todos los días. Como diría Ábalos, no tenemos a nadie. Lo gestionamos todo nosotros lo buenamente que podemos, aunque Jano nos ha llegado ya alguna foto en redes sociales. Es verdad, sí, gente que ha recibido. Exacto, señor de bien, que además hace honor al nombre con esta gran camiseta, que yo fue la primera, en sudadera, la primera que me compré, de Christian Lives Matter. Tenemos esa taza, brindo en taza, dice señor de bien. Cuando condenaron al fiscal, claro. Exacto. Y luego, por supuesto, Hacienda eres tú, Hacienda eres tú, no todos, con un buitre. Señor de bien. Señor de bien. Pues vestido de bien. Claro, y además nunca he hecho mejor honor al nombre que llevando esas camisetas y ese merchandising maravilloso de Freedom Collection. Oye, ahora que viene Gonzalo, le regalamos la sudadera de Christian Lives Matter, que la está comprando muchísima gente. Pues mira, me parece muy bien, claro. Ahí, a Pedro Insua y a Alejandro, que ya le regalamos. Además, yo entiendo que esté siendo de las más vendidas porque fui el primero en exhibirla y decir que la llevaba yo, ¿no? Porque como cristiano católico, pues me ocupa y me preocupa el asunto, y por supuesto Gonzalo además es un perfil que le encaja, ¿no? Para llevar esa sudadera. Pues ahora se la regalamos, sí, me parece muy bien, Jano. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a nuestro querido Gonzalo Rodríguez. Pues encantado de volver aquí, ya me conocéis, contra la anti-España caña, hoy, mañana y los días que sigan a mañana. Nada que negociar con la anti-España. Y encantado de volver a la línea del frente contra la degeneración y decadencia de nuestro tiempo. Dejadme que lo diga, 3ª edición ya del Aullido del Lobo. ¡Ole! Orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Si no quieres ser un moñas en un mundo que te invita a ser un moñas, este es tu manual de resistencia, joder. Y muy bien, pues encantado
edición. Oye, enhorabuena. Tercera edición, hombre, estoy encantado. No sé qué surgirá de ahí. Ojalá se forje una juventud rebelde que diga ni una más Santo Tomás. Sí. Bastante hemos aguantado ya de anti-España y de basura, de decadencia y de generación, hay que contestar. Y bueno, pues encantado y muy, muy contento de volver aquí y de anunciar que, bueno, pues ha salido esa tercera edición. Muy bien. Maravilloso, enhorabuena, Gon. Además, ¿sabes qué nos ha pedido mucha gente? Que hagamos una camiseta con tu lema contra la anti-España caña. Anti-España caña, es que ya está bien. Que llevamos a aguantar de turra de anti-España. Bueno, tengo aquí cosas anotadas al respecto. Ahora vamos con ello. Pedro Lecanda, ¿cómo estás? Yo siempre feliz, encantado, aquí en estupenda compañía. Y yo en el otro extremo, porque Gonzalo es estupendo haciendo promoción, además siempre saca nuevas maneras de esto. Y yo en cambio, sabes que abogo por la antipromoción. Sí. Como vía de promoción. Oculta, ¿eh? Sí, bueno, pues que esto hacerlo, claro. no te están, los éxitos quizá que esperabas no están sucediendo. O sí te lo oculto. A lo mejor me estoy forrando aquí donde no. Y entonces yo lo intento hacer sugestiva a mi obra por la vía de oscurecerla y de ocultarla. Sí. Y otro día innové, o sea, le llevé fuera de la pantalla. Me vino un chaval encantador, que nos veía, que le encantaba el programa, y me dijo que cuál era mi libro. Y dije que no se lo iba a decir. Joder. Y lo dejé bien visto. Hasta ese extremo llevo la antipromoción. Pero es algo como... Eso, claro, es algo esotérico. Joder. Yo te juro que no sé cuál es. Si es que yo no sé cuál es, yo no lo he visto nunca. Solo digo mi canción a quien conmigo va. El romance del Conde Arnaldo. O sea, estás como ahí en el... Qué bueno. Estoy instalado, sí. Totalmente. Pero incluso ya en presencial. O sea, ya con... Sí. Pues que ni siquiera sabéis si existe. Claro. Eso es lo bonito. No. Bueno, pues está... Nosotros en Freedom Collection no estamos siguiendo tu tesis. ¿Sí? Hacéis bien, claro. Desde el punto de vista empresarial no es la más recomendable. Desde el punto de vista esotérico, sí. Pedro Insua, ¿qué tal? Bien, bueno, pues ante la buena promoción y la antipromoción, yo voy a defender la mala promoción. Es verdad, tú te promocionas pero mal. Esto es cierto. Entonces, pues no, y ya me callo. Porque... Compren el libro. Yo diré que los libros de Pedro Insua son una maravilla. Yo lo digo, son una maravilla. Bueno, o sea, gracias. Tiene una manera de recoger la información, plantearla y poner la tesis sobre la mesa, que no porque yo sienta admiración intelectual por él o me lleve bien con él, no. Porque es así, son libros que son cojonudos. Ya está. Punto. Menos mal que hace bien la promoción el que hace bien la promoción, porque me llego a ser yo el que hace la promoción y lo hubiera hecho. Bueno, ¿te acuerdas que hubo un día, Juanín, que tenía que presentar el libro, no sabía ni dónde era? No, le tenía que recordar yo la fecha, la hora, el lugar. Eso es de filósofo. Te lo juro. De filósofo. Sí. De mal filósofo, ¿sabes? Bueno. En fin, vamos a empezar con la fiscala, que mal suena ya. Claro, dicen, oye, la fiscala, dices, esto mal. Porque, ¿por qué? A la de Más Madrid se la ha escapado y dicho la fiscal. De la fiscala, muy mal. Pero bueno, Pachi López, menos mal que luego lo ha corregido. Es que cuando relajan las alertas del woke, le sale. Enseguida le sale bien. Es que tienes que hacer niños, palabras feísimas de heteropatriarcales. Niños, me dicen niñes. Sí. Españoles, sin decir españolas. Sobre todo cuando se trata de, yo qué sé, hablar de gente que comete delitos, ahí el género se le olvida. Sí, es verdad. Sí. Hablando de género, se está presentando la nueva fiscala como especialista en violencia de género. Y siempre he preguntado cómo se hace un especialista en eso. O sea, porque para entender que vivas de eso, sí, ya sabemos el trinque, pero... ¿especialista? Vamos a repasar, Juanina. Sí, porque el gobierno ha elegido este lunes como fiscal general del Estado a Teresa Peramato, una integrista ideológica de izquierdas, como la definen en el Ministerio Público. Fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, que también presidió, por cierto, Álvaro García Ortiz, y seleccionada como fiscal de la Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo por su condenado predecesor. Con 35 años de carrera, especializada en violencia machista, defendió públicamente, por cierto, la ley del solo sí es sí, y decía cosas como esta sobre el feminicidio. He querido introducir esa terminología porque me parece que es una manera de llamar la atención sobre una realidad que afecta exclusivamente a las mujeres en el mundo, que es el feminicidio, que es el asesinato y el homicidio por razones de género. Obviamente yo me he tenido que centrar en lo que he denominado el feminicidio íntimo en el ámbito de la pareja o expareja. Joder. En lo que yo he denominado, es que no es cualquier cosa. Te lo apuntas, ¿verdad, Lecandas? Toda para tesis, incluso para libro. También. Madre mía. Gon. A ver, en primer lugar, la fiscal. No existe el concepto fiscala. Eso es un invento del lenguaje inclusivo. Resulta ridículo imaginarte a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa
hablando en perfecto lenguaje inclusivo todo el puto día, ¿verdad? Entonces, es que el lenguaje inclusivo es una parida. Entonces, no. La lengua de Mordor no la usaremos en esta mesa. Y diremos la fiscal. Punto número 1. Punto número 2. De nuevo, lamentable que sea elegido el fiscal general del Estado, en este caso la fiscal general del Estado, a dedo por el gobierno, por el cargo, por el gobierno, por la instancia política de la nación. Porque esto en realidad es un cargo técnico que debería ser elegido por un órgano colegiado de carácter puramente técnico, que no quedara sesgado ideológicamente. Queda sesgado tan ideológicamente que nos acaba de contar la chorrada del feminicidio. El feminicidio no existe, es decir, ellos lo que están creando es la definición de lo que es la violencia. ¿Cómo se llamaba antes? Tenía un nombre, esta se nos ha ido. ¿Vicaria? La violencia doméstica, la violencia en la pareja. La violencia en la pareja la llaman feminicidio como si fuera, por decirlo así, una agresión unilateral de los hombres a las mujeres. Como si las mujeres van paseando por la calle y los hombres saltan de detrás de un mato y las matan. Mentira. Es una violencia que ocurre mayormente en la pareja, por decirlo así, el abuso del hombre a la mujer en la pareja, o por el violador, o la manada de personas descerebradas de culturas regresivas que ejercen de manada en España, que lo hemos visto mucho en este 2025, ¿verdad? Entonces, no tienes más que oírla para darte cuenta de que efectivamente el cargo de fiscal general del Estado está quedando corrompido por la ideología. Primero, no es fruto de un órgano técnico que elige al fiscal general del Estado, sino que lo elige la política, el gobernante, y lo elige con un sesgo ideológico predeterminado. Entonces, claro, corrompe la institución. Para mí esto es un desastre. El fiscal general del Estado es una institución, hemos dicho, supraindividual y que está más allá de la pelea de los partidos. Si forma parte de la pelea de los partidos, ya queda corrompido. Y lo hemos visto con García Ortiz, fiscal general del Estado, que ha sido condenado, hay que decirlo las veces que haga falta, porque ha filtrado información confidencial, ¿verdad? Porque no ha mantenido el secreto que le corresponde a su cargo. Aunque fuera verdad lo que ha filtrado, aunque el novio de la Ayuso sea un sinvergüenza, esa no es la cuestión aquí. Y sin embargo ya habéis visto cómo han salido a defenderle. Salen a defenderle cuando dice, oye, si se ha demostrado que ha hecho revelación de secreto, no hay nada que discutir, un fiscal general del Estado no puede hacer eso. Entonces, perdonad que me largo, pero esto nos lleva a algunos temas que hemos tratado aquí a veces, la última vez que estuve aquí, que es la corrupción de las instituciones. El fiscal general del Estado es una institución fundamental de la nación, del Estado. Y no puede quedar corrompido ni por el sesgo ideológico de los partidos, ni por las trapacerías que surgieran de dicho sesgo ideológico, como ha pasado con García Ortiz o como esta señora que nos ha contado la historia del feminicidio, que bueno, pues ya sabemos que es un concepto de esos de la posmodernidad que no responde a la realidad de las cosas. Sí, yo creo que había mucha gente que, claro, llevamos tantos atropellos y eventos lunáticos en torno a esto que estaban esperando que pusieran como a Yone Belarra o un personaje o a Baltasar Garzón. Sí, pues cuando han visto a esta señora han dicho, bueno, pues mira, tiene 35 años de experiencia profesional en su haber. Bueno, pues sí, claro, eso debería ser lo normal, ¿no? Es verdad que García Ortiz empezó mal con un dictamen del Consejo General del Poder Judicial que la consideraba inidóneo, ¿no? Dices, oye, pues esta mujer parece que tiene, pese a sus posiciones, que yo no puedo compartir, evidentemente, en muchos temas, ¿no? Su postura, por ejemplo, sobre la ley de solo sí es sí y tantas otras cosas. Claro, estamos ya casi sorprendiéndonos de que alguien tenga una experiencia notable para un cargo como es fiscal general. Y sin embargo se ha naturalizado, como decía Gonzalo, cuando estaba escuchando ahí en medios, ¿no? Como los defensores de este nombramiento, y decían, bueno, es que es una fiscal con mucha experiencia y progresista de verdad. Como progresista de verdad, porque estaba en la asociación minoritaria, ¿no? De progresistas, que ya lo habéis dicho, etc. Entonces esto es lo que a mí me llama la atención, cómo en un momento se normalizó, se naturalizó que el fiscal general era un ministro más. El gobierno hablaba de él como un cargo del PSOE y cómo ahora se naturaliza incluir el sesgo ideológico del fiscal general como un elemento normal. Oye, pues este fiscal progresista. Esto ya de suyo es una deformación. Total. Y es una deformación, claro, pues dices, oye, ¿qué nos queda ahora? Pues confiar en que esta mujer pues tenga la consideración a su carrera como para no hacer ciertas trapacerías, mantenerse en su, no sé, mantener pues eso, el prestigio que haya acumulado estos años y que dejemos de hablar del tema, ¿no? Y pues vamos a darle un voto de confianza. Pero el discurso público sobre los fiscales generales ya está torcido en adelante. Y eso debería llevar a una reflexión, a una reforma sobre el propio estatuto del
de la figura del fiscal general. Esto lo explicó estupendamente aquí Álvaro Bernat el otro día, ¿no? La irregularidad procesal que supone que la Fiscalía fuera una defensa más, que no estuviera previsto. Que ahora tengamos dudas a la hora de hablar de la ejecución de la sentencia sobre si la inhabilitación especial veda la posibilidad de que regrese en un futuro. Tantas cosas. Hoy, ya digo, esta naturalización de las banderías ideológicas. Pues todo esto no se arregla con un nombramiento u otro. Tú mañana puedes elegir al tipo más virtuoso y neutral del mundo, pero mientras esta sea la situación, seguirá pasando. Totalmente. Entonces hay que ir a la raíz, yo creo, a la raíz institucional, estructural del tema. Pedriño. Sí, bueno, yo creo que la salida del anterior fiscal general es lo que ha envenenado ya absolutamente esa institución, ¿no? Tal como la ejercía también, haciendo de un miembro más del gobierno, o prácticamente dando por asumiendo tácitamente que era un organismo del gobierno, ¿no? Y entonces y además es esto, las banderías, el sectarismo en el que estamos, vivimos en demagogia, no vivimos en democracia, como dicen muchos, vivimos en demagogia. Y entonces la bandería es la facción en la que estás, es lo primero que se pone de manifiesto, ¿no? Entonces ya prácticamente no se escucha, el argumentario está fuera de lugar, ya no se escucha, es decir, tú sabes que te vas a enfrentar con alguien que no va a escuchar un argumento, va a escuchar pues una divisa, una palabra propagandística, es lo que va a escuchar él, ni siquiera, no porque tú lo digas, sino que él lo va a escuchar en esos términos, ya se va a escuchar en esos términos. Está tan degenerado el panorama ideológico político que no hay manera de articular un argumento. O sea, el 80% de la población española está anulada para escuchar un argumento. Claro, con un país con esa inercia es dificilísimo tratar de que pues eso, de salir a la plaza pública, al foro y hacer un debate racional. Un debate en plan socrático, digamos, sí. que un Sócrates pueda sobrevivir en la plaza pública española actualmente. O sea, lo están asesinando, están repartiendo veneno sectario en todas las plazas. Están asesinando a Sócrates aquí a tutiplén. Pero fíjate, si me dejas, efectivamente da la impresión de que con una cosa como lo de García Ortiz, los que dicen que es completamente injusto ya han hecho una cámara de eco. El otro día, no sé si escuchasteis al Gran Wyoming, eso ya es una cámara de eco, ¿no? Frente a la evidencia de si el fiscal general del Estado ha revelado información confidencial, revelación de secreto, no hay nada que debatir, tiene que dejar el cargo porque está faltando al respeto a la institución. Bien, pues ni se habla de eso. Aquí el problema es que la judicatura está llena de franquistas. Entonces, el debate público, como hemos hablado aquí alguna vez, está roto en la medida en que no se entra en la argumentación racional y más aún en la verdad de las cosas, en los hechos, que no hay nada que debatir al respecto. Bien, pues con García Ortiz has dicho que la salida de García Ortiz ha terminado de envenenar la institución. Y creo que la prueba evidente de que la termina de envenenar es que viene la fiscal, que es esta señora que ha hablado de feminicidio y que, no sé si me ha explicado bien, usan esa palabra porque de algún modo quieren que resuene con genocidio, ¿verdad? Genocidio sería la decisión de acabar con un pueblo entero, ¿no? Exterminemos a todos los gitanos, el genocidio de los gitanos. Bien, pues no hay feminicidio porque no hay una decisión por parte de los hombres de acabar con las mujeres, ni de esclavizarlas o someterlas o matarlas. Hay casos puntuales, pueden ser numerosísimos, cada vez más posiblemente con el problema de la inmigración masiva, donde hombres matan o abusan de mujeres. Pero eso no es la planificación de un genocidio. Pero ellos usan esa palabra para que resuene, ¿verdad?, en el debate público como una especie de genocidio de mujeres. Entonces, lamentable que la fiscal general del Estado, con un cargo de tal relevancia, use ese lenguaje tan demagógico. Vamos a escuchar. Además, el asesino muchas veces suele terminar en suicidio, porque no soporta precisamente en el ámbito matarla doméstico, y perderla al mismo tiempo. Y perderla al mismo tiempo, entonces, porque es una operación que no tiene que ver con un grupo terrorista que son los hombres, que es lo que se quiere proyectar, que está deliberadamente buscando la muerte de las mujeres. No, son problemas que se generan en el ámbito doméstico, y efectivamente el dimorfismo sexual, ahí sí, eso sí
sí opera, es decir, pues hay una diferencia de envergadura entre el hombre y la mujer y el hombre puede abusar y es más difícil que en sentido contrario ocurra por razones biológicas. Y entonces, pero la naturaleza del problema no es una banda de hombres colectivizados que buscan acabar con la mujer. Esa conspiración que además tiene que verse compensada ahora con una compensación en que todos los hombres, de la generación que sean, porque como en el pasado hubo esa conspiración contra la mujer, pues ahora todos tenemos que sufrir por herencia. Lo está explicando mejor que yo, pero eso es lo que quería decir cuando digo que feminicidio no existe, que es una palabra inventada de pura demagogia ultraprogresista. Exacto, entonces, y ahora todos heredamos el pecado de Adán, además aquí literalmente el pecado de Adán, y entonces tenemos que sufrir las consecuencias de lo que generaciones anteriores, se supone, han hecho con las mujeres. Y entonces los hombres actuales tenemos que compensar. Entonces, y los hay además que son como tienen síndrome de Estocolmo y dicen, no, es que hemos hecho muchísimas cosas y tienen que empezar a fustigarse y tal. Públicamente, así. Sí, muchos actores y tal. Pachi López está en esa. Juanín. Sí, le han preguntado al portavoz del PSOE en el Congreso por el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, fiscala en la lengua común de Mordor, como dice Gonzalo. Asegura que su elección es totalmente idónea, que tiene experiencia y que su mundo es la lucha contra la violencia machista. Esto era lo que contaba al entrar al hemiciclo. Creo que el nombre de la fiscala general del Estado propuesta es un nombre absolutamente idóneo. No solo cumple los requisitos de que viene de la carrera fiscal, de que lleva más de 35 años de experiencia y de carrera, sino que además es alguien que viene del mundo precisamente de ese combate contra la violencia machista y ser impulsora. Le canta. Es que hay algo en Don Pachi que me mueve la ternura. O sea, no lo sé explicar, pero cuando he dicho lo de... Y es progresista. O sea, que al principio que he dicho algo así como feminista y he hecho... Y has sentido con la cabeza como diciendo con el pin. O sea, no sí, sé, la cito. Sí, es un personaje, no sé por qué, pero... no, bueno, lo que decía antes, es que es eso. O sea, su CV es que ha estado 35 años en el Tribunal Supremo y que es progresista. Y eso hay que tenerlo en consideración en el CV y meterlo en el cargo, ¿no? Claro, entonces, pues, en fin, lo que hemos dicho antes, es que esto ya no va de personas, llega un momento, va de garantizar la independencia de la Fiscalía. Y luego de seguir hablando de cosas como la propuesta de la Ley Bolaños. Esto hay que recordar que sigue ahí. O sea, sigue flotando en el ambiente esta idea que había de dar a los fiscales la instrucción, ¿no? Pues hay que hacer todo lo contrario. Es decir, hay que hacer una reforma tan ambiciosa, pero en el sentido virtuoso. Y más allá, en esto de Pachi López, yo lo que veo, claro, está intentando reflotar, por supuesto, el discurso feminista. Es un discurso que al Partido Socialista le resulta difícil ahora mismo sostener a la vista de algunos eventos que se ha suscitado a propósito de un antiguo secretario de organización y de un ministerio de Transporte. Que era feminista por ser socialista. Que era feminista y por ende, en tanto que tal. Entonces, están intentando recuperar eso. Y luego están, por otro lado, mira, viniendo al programa, me encontraba con el periodista Esteban Hernández y hablamos un poco del fiscal, ¿no? Y de cómo se está usando. Claro, yo entiendo que esto es un intento como de enardecer. La causa ahora es el Estado profundo franquista que está en el 20N precisamente dando un golpe judicial. ¿Eso mueve un voto? Probablemente no. O sea, probablemente genera neurotización y compacidad entre ellos. Pero tú vas por la calle y le preguntas a alguien... O sea, aparte que el feminismo en general como movimiento está muy declinante, o sea, el momento duro o caliente del feminismo yo creo que pasó y se... En fin, no creo que sea una bandera que ahora mismo la izquierda tenga especialmente presente, pero tú vas al camarero y le preguntas por el fiscal general y lo que ha pasado. Le da igual. A mí parte de gente esto le da igual. Posible, y entonces yo creo que van a intentar y se van a embarrar en esto, en este doble discurso del progresismo, el feminismo y por otro lado el lawfare. Y yo esto lo veo como los manotazos de un ahogado. Es decir, es una cosa, yo, vamos, visto desde el otro lado, desde alguien que voy a confesar aquí, desea el fin de este gobierno en algún momento, lo voy a confesar públicamente, pues a mí me está divirtiendo. Nadie lo sospecha. La cosa es decir, que yo veo que esto no lo van a conseguir convertir en una bandera o lo que decía Yolanda de hay que salir a las calles porque le han condenado sin pruebas, porque al parecer la prueba indiciaria no existe, ¿no? Es una cosa... Bueno, además Yolanda hablaba de la sentencia que no ha sido ni publicada. Ella la ha leído. Ella le ha sido revelada desde el cielo de las ideas progresistas. Y dices, vamos a la calle. ¿Quién va a ir a la calle? Pues 200 jubilados que tengan la tarde libre. Y Dolores Delgado con el delincuente es uno de Baltasar Garzón. Hay que reírse un poco a veces de estos... Sí, vale, hay que reírse, pero fíjate que has dicho liberar la fiscalía y la judicatura del manoseo de los partidos. O sea, reivindicar la independencia real de una institución tan relevante en los partidos. Bien, pues nos podemos reír, pero ya lo están manoseando y se están cargando esa independencia. De hecho, este mismo Pachi López habría que plantearse, cuando cambien las tornas
si llega a gobernar el PP y Vox y eligen un fiscal general del Estado que alguien diga de él, no, pues es eminentemente conservador y no sé qué, ¿qué van a decir? Van a decir que están interviniendo y metiendo a Franco en las instituciones. Claro, es que lo que hay que reivindicar es la independencia radical de las instituciones, porque si no, además, caemos en una cosa que podríamos llamar la democracia morbosa, creo que la llamaba Ortega y Gasset, ¿verdad? Sí. Donde, y en un libro yo creo que escribía también Jano, ¿no? Contra la necedad de las masas, donde parece que todo lo que se elige democráticamente es como una especie de epifanía o revelación del espíritu absoluto, y no tiene por qué ser así. Una cosa es votar quién va a estar en la Cámara del Congreso de los Diputados y otra cosa es quiénes son los fiscales y los jueces de la nación española. Y me parece que como mezcles eso, te puedes encontrar con que tengas a la fiscala de Pachi López. Y pasado mañana, si gobierna PP y Vox, al fiscal de PP Vox que van a decir que es conservador, ultrafranquista y de Leovigildo, ¿verdad? Y seguimos en la misma basura de corromper el debate público y estar en estas tornas. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es, vale, están dando manotazos y efectivamente a lo mejor al camarero le importa un bledo esta historia, al que te pone el café le preguntas y dice, a mí eso me la trae el pairo, pero la institución está siendo, joder, toxificada. No, eso sin duda, no lo pongo en duda. Yo siempre te lo pongo en duda como bandera, que es lo que creo que están intentando también de movilización. Yo creo que en eso... No, pero de cualquier cosa van a hacer casus belli para... y la institución queda desdibujada completamente. ¿Cuánta gente de la que se sabe cuáles son las funciones del fiscal general? ¿Cuál es el procedimiento para escogerlo? No lo saben. Aquí se trata de utilizar cualquier elemento que sea más o menos conflictivo como casus belli para ampararse, digamos, y meterse en la trinchera, en el atrincheramiento del antifranquismo. Y ya está, que es donde viven permanentemente, en el antifranquismo. El antifranquismo fue lo que les ha dado vida a toda esta gente, ¿no? Entonces, y es ahí donde se unen, porque son programas políticos más o menos heterogéneos, porque el Partido Comunista no tenía, incluso el Partido Comunista con el Partido Socialista, pues son socialdemócratas contra comunistas que estuvieron a hostia limpia, a tiros durante algunos años, ¿no? A Rosa Luxemburgo comunista se la carga de Bert, que es la socialdemocracia alemana. Entonces, que no casan, el anarquismo, o sea, son una serie de configuraciones ideológicas de masas que se han dado a finales del siglo XIX, principios del XX, y han digamos, han canalizado pues todos los proyectos políticos con respecto al Estado y demás, y en el antifranquismo se ha metido una coctelera de todo esto, incluyendo el separatismo, que queda justificado en cuanto que es antifranquista. Eso es, y de eso vive, y de esa inercia tremenda, porque el sectarismo es tan fuerte que no hay manera de tratar de hacer distinguir a esta gente, que hombre, que no es lo mismo una cosa que otra, da igual, estamos todos metidos, los que no estamos en su bando, estamos metidos en el otro bando, y si hay dos bandos, y entonces tú, en cuanto ven cierta resistencia a asumir sus presupuestos, dicen pero es inocente el fiscal general, ¿ya con esto? Sí. Es inocente, y aquí, con que plantees la duda, es inocente el fiscal general, ya no es franquista, ya estás en el franquismo, con que solo plantees la duda, ya automáticamente, ¡pum!, estás en el franquismo, y ya está, y con esto llevan viviendo pues 50 años, Franco. Y a eso se suma el interés coyuntural en atacar al Supremo, que ahora, por ejemplo, o sea, no sé si leísteis la carta del ofrecimiento de Puigdemont otro día a Sánchez, ¿no? Que era rompe el sistema y aprueba la autodeterminación. También está que los intereses de nacionalistas y izquierdas en esto, en atacar al Supremo, pues ahora se dan. Y en eso es lo que te digo, que si bien lo descarto como bandera de movilización, puede tener otros efectos. O sea, toda esta fase estás viendo totalmente enloquecida de propaganda, de esto del golpe de Estado judicial y demás, ¿qué efectos sí puede llegar a tener? Pues hacia adentro. Es decir, que gente que ahora por otras razones se estaba distanciando, digamos, un nacionalista y un izquierdista o un podemista o lo que fuera, pues en esto sí que están de acuerdo. En que los jueces son franquistas, son españolistas y por tanto son un obstáculo pues a la España plurinacional, a la Cataluña independiente o a los 1000 años del progreso. Fíjate que has dicho el antifranquismo y lo has puesto como un punto de partida clave para entender la disfuncionalidad del debate público y la corrupción ideológica de la España de nuestro tiempo. Yo he anotado mientras hablabas
el antifranquismo como el mito oscurantista fundacional del anti-España. Exactamente. El mito oscurantista fundacional del anti-España. E incluyo aquí en la anti-España no solo a los secesionistas propiamente dichos, que se creen siempre con razón de ser separatistas porque son antifranquistas, sino también la enfermedad política que hay en nuestro país de una izquierda antinacional. La izquierda en España es antinacional. Una cosa que en Francia sería impensable. En Estados Unidos igual, ¿eh? No sé si de un tiempo a esta parte Estados Unidos ha cambiado mucho, pero recordar que, no sé, cantantes eminentes de la izquierda estadounidense como Bruce Springsteen tocan con la bandera de Estados Unidos detrás, ¿verdad? Entonces en España tenemos una izquierda antinacional. Y en hispanoamericano, digamos, que está con chándal de la bandera de Venezuela. Entonces, que no sé qué por qué extraña razón, cuando pasan el Atlántico, esos que defienden el chándal de bandera en Venezuela, los mismos, que son los podemitas, pasan el Atlántico y aquí no. Aquí no. Bueno, entonces, pero eso pasa es que con lo de los homosexuales también y la cuestión del aborto. ¿Os acordáis de Castillo? O Rafael Correa. Sí, bueno, o Evo Morales, pero una entrevista a Castillo cuando la apoyaban mucho en Perú, perdona que te corte. Sí, no pasa nada. Que fue que le preguntaban, oiga, ¿va usted a permitir el aborto? No, hombre, esto no, tal, imposible. Sin matrimonio homosexual, dice, no, peor. Y era candidato. A ver, pues, o Rafael Correa, pero Rafael Correa llamando a Anita, a Ana Pastor y diciendo que está en contra. O sea, luego iban a ver a sus amigos de otro lado del Atlántico y se llevan a sorpresas. Claro, pero lo que quiero decir es que en España tenemos el problema de que tenemos una izquierda antinacional y abiertamente posmoderna woke, cuando se podría ser de izquierdas. De hecho, se podría ser de izquierda ortodoxa y precisamente por eso ser nacional y anti-woke. Bien, pues tenemos con el antifranquismo como mito oscurantista fundacional a la anti-España propiamente dicha, desde los bildutarras a Esquerra o a Puigdemont, por supuesto la izquierda antinacional de Pablo Iglesias, un tío que no podía decir España y fue vicepresidente del gobierno. No se ha calibrado todavía el efecto de Iglesias que ha tenido de corromper el debate público y la izquierda española. Y luego, también vinculado a este antifranquismo, la PSOE State of Mind, como la llama Quintana Paz, ¿verdad? La PSOE State of Mind. El estado previo a priori de la ideología del ciudadano medio es la PSOE. Y luego de ahí se modula, pero el 78 es la PSOE State of Mind. Mira, pues esto es un desastre. Y esto nos está llevando a la situación actual. Yo creo que una de las divisas, digamos, que vuelve esto peligrosísimo es la idea proyectada sobre España. España es un país cuya factura, su formación, pues está tocada por la extrema derecha o por la derecha directamente. Pues fue formada pues un cura junto con un aristócrata, un rey por ahí despistado y un guardia civil, ¿no? Entonces fue lo que formó España. Y el Tribunal Supremo. Exactamente. Y entonces y un taxista también. Y entonces pues esto lo formó España. Entonces España tiene la unidad de España es una imposición y la separación un derecho. Han conseguido hacer que la idea de España como unidad sea una imposición y su separación un derecho. Y esto permanentemente cayendo sobre eso. Qué bien lo has explicado. Aunque has hecho una caricatura, has dicho un cura, un burgués enriquecido y cabroncete, un rey despistado y un taxista acuñado. Vamos a decirlo así, por hacer la caricatura. Estos son los creadores de España. Eso es España. Y entonces España es la imposición del cura rancio, el aristócrata extractivo y sinvergüenza, el rey despistado y corrupto y el taxista rancio, cuñado. Para que esta caricatura opera. Para que la democracia se realice en España, tiene que desaparecer España. Estos son como dioscúrica. Es dioscúrica con respecto a la... Si aparece la democracia, España desaparece, tiene que desaparecer. Y si hay España es porque no hay suficiente democracia aún. Entonces, y con estos dualismos ahí baratos, tira para adelante y llevan... y además es un partido político con no sé cuántos afiliados tienen, menos de los que dicen, pero bueno, 200.000 vamos a poner por cada partido, gran partido, viviendo de tal, con sus puestitos y tal, y con esto funciona. Con eso tiran para adelante, que decías, el que va a ir para adelante el jueves es Koldo y Ábalos. Y empiezan a asomar la patita. Entonces vamos a... Es como cerrar una etapa, ¿no? Se cierra la etapa. Hemos hablado tanto de él. Sí, pues vamos a empezar por Koldo y luego por Ábalos. Vas a vestir de luto el jueves. Nostálgico todo. Hombre, a ver, ya sabéis. Nostalgia, la nostalgia. Parece la nostalgia. A mí Koldo no, a mí Koldo me da igual.
Ábalos. Estoy súper fiel, ¿eh? Sí, no, claro, siempre. Incluso en la cárcel. El móvil de Koldo García, incautado por la UCO de la Guardia Civil, contiene mensajes sobre la reunión de Sánchez y Cerdán con Arnaldo Otegi en un caserío. Koldo mantuvo conversaciones con Cerdán Ábalos y el constructor Anchón Alonso sobre las reuniones de mayo de 2018. En una agenda telefónica de Koldo, encontrada por la UCO, aparecen 4 contactos vinculados a Bildu. Koldo asegura que condujo a Sánchez a reunirse con Otegi en un caserío tras desmentirlo el gobierno. Confirma el encuentro con el líder Abertzale para lograr el apoyo de esta formación a la moción de censura. Fuentes conocedoras de la cita aseguraron al medio El Español, que Koldo recogió a Sánchez de Cerdán en el aeropuerto de Bilbao y les llevó a ese caserío. A lo que Sánchez ha dicho, lo ha calificado ya de mentira, esa reunión con Otegi, y también salió muy pronto Otegi, recordemos, para desmentir dicha reunión. Bueno, a ver si claro, que pruebas o no hay pruebas. Habla El Español que tienen ese contenido, pero público todavía no se ha hecho. Aunque yo no sé si coincidís, que a mí la verdad es que me da igual si se reúne en el caserío o en la sauna del suegro o en un garaje. O sea, a mí que esto me da igual. O sea, es evidente que ha pactado con Bildu. Me da igual cómo lo haya hecho, ¿no? O sea, estamos en un país que dices, oye, que lo grave... No, ¡ay, que ha ido al caserío! No, sí, pero lo grave es que pacte con Bildu. Pero lo grave del caserío es que él ya ha mentido. O sea, él ya en la comisión de investigación a la que fue, él ya habló en unos términos de Koldo como alguien con quien ocasionalmente había coincidido alguna vez y como si fuera ajeno a todas estas trapacerías. Entonces, si lo que dice Koldo es cierto, volvemos a pillar a Sánchez de una mentira flagrante. Otra vez, otra mentira flagrante. Pero es que además, como dice Jano, en última instancia nos da igual, porque es evidente que Bildu hace parte fundamental del proyecto político de poder de Pedro Sánchez. Y solo por esto debería estar avergonzada el conjunto de la ciudadanía española. Que Pedro Sánchez, en su proyecto de mantenimiento del poder, tenga como palo fundamental de apoyo a Bildu, debería avergonzarnos a todos. ¿Por qué? Porque esto es tan fácil como entrar en la cuenta de Twitter de Bildu o en la cuenta de Twitter de Sortu. Entrar ahí y lo van a ver. Los homenajes y las palabras de cariño y apoyo a los etarras. Sistemáticamente. Entonces, que no nos cuenten vainas. Son los cómplices ideológicos de la abominación etarra. Y los cómplices ideológicos de la abominación etarra son muleta del proyecto de poder de Pedro Sánchez. Así que, solo por esto, si la ciudadanía española no estuviera corrompida ideológicamente, sentiría vergüenza del presidente de gobierno de la nación española. Si luego se reunió, habrá que enterarse. Ahora, si es verdad, de nuevo ha mentido. Y yo digo que de nuevo la institución es sagrada. Y si el presidente del gobierno miente, se tiene que ir. No se puede mentir, punto. Mentes en la barra del bar, mientes con lo que sea. Pero una vez llegas al cargo, cruzas la puerta, te conviertes, adoptas, ¿no? Soy el presidente del gobierno de una nación. Así que no puedo mentir en una cosa tan relevante como esta. Si se ha reunido con Otegi, tiene que decir, claro que me reuní. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y lo tiene que contar. Y veremos si se le vota o no se le vota. Pero si lo tapa o lo esconde, a la puta calle. No, estos temas de Bildu y de los etarras, que ahora, como decía aquel, ¿no? La guerra es la política por otros medios, pues ahora son los terroristas por otros medios que siguen siendo igual de terroristas porque el terrorismo depende de la población aterrorizada. Y en el País Vasco está aterrorizada la población. Cuando sacas este tema, exactamente igual. No porque dejen de matar, la población no sigue aterrorizada. Que este es el tema. Porque están ahora, en lugar de estar pues con una pistola en la mano y siendo perseguidos con la policía, ahora están con ¿cómo se llama? La bala esta del alcalde, ¿cómo se llama? La cosa esta del poder del alcalde, ¿cómo se llama? El bastón de mando. El bastón de mando del alcalde, que es mucho peor que estar porque con el bastón al bastón de mando no lo puedes perseguir. Al de la pistola sí, pero al de bastón de mando ya no lo puedes perseguir. Y entonces, como se ha blanqueado todo a través de la democracia como blanqueamiento. Y el progresismo. ¿no? Y entonces lo han blanqueado, porque claro, es que son el partido más importante ahora a nivel municipal, el partido más votado en el País Vasco, que es una región, como decía Lecanda el otro día, una birria de región de... Bueno, tú no dije eso. Pero yo, una birria desde el punto de vista de su tamaño, que el tamaño importa en estos casos. Y entonces son unas provincias, son una población que, claro, el argumento democrático no vale para esto, porque si tú
pides el principio de la referencia del País Vasco ya separado de España, pues entonces es una fuerza política muy importante, pero su proyecto político implica al resto que busca separarnos de los demás y pretenden que los demás no tengamos decisión sobre ello, que se separe el País Vasco. Pretenden eso, pero somos 45 millones de personas las que vivimos en el País Vasco. ¿Cuántos votos tiene esta gente? No. No tiene ni 200.000. No, eso es. Y en el País Vasco vivimos 45 millones de personas. Sí. Entonces, es un 0 bueno, a lo mejor un 1%, no llega al 1%, Bueno, coño, de la población. O sea, que la pretensión de que ni el 1% decida por 45 millones, ¿pero de dónde? Ni siquiera la democracia la tienen. Lo que pasa es que se creen que sí. Y como se la conceden, toda esta gentuza que no argumenta porque está en la secta, pues entonces, pues nada, pues así seguimos y con esto. Y bueno, ay, no, es que es la fuerza más votada. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué pasa? Que como es la fuerza más votada, si votan que los judíos no pueden participar de la vida pública también, ¿no te vas a resistir a eso? Por los judíos que ni de esto, por razones obvias de asimilación. Pero los rubios, vamos a poner, la raza superior, y resulta que no puede participar porque dicen los etarras, no. Los rubios, no. Entonces, ¿qué? Como lo han votado, pues para adelante. Sí. Hombres de paz. Hombres de paz. No, de la misma línea, bueno, es algo que hemos dicho alguna vez, pero como lo decimos pocos, pues hay que decirlo más. Entonces, o sea, por un lado, como decía Pedro, efectivamente la sociología y la política vasca está, aunque no existe una banda terrorista en activo, pero está troquelada por un pasado muy reciente que sin embargo se olvida. Es decir, que esto se ha dicho muchas veces, pero es verdad. Es decir, las ampliaciones de la memoria democrática, ¿no? Es decir, que el franquismo hay que meterlo hasta en la sopa, pero sin embargo la historia muy reciente de España y del País Vasco como que se obvia. Sí, ¿cómo afecta eso a las relaciones políticas y sociales en el País Vasco? Pues profundísimamente. Y al censo. Y a todo. Entonces, darle legitimidad a eso, diciendo, bueno, es que tenemos que alegrarnos de que ya no maten. Bueno, por supuesto, claro, pero en fin, también habrá que criticar la continuidad incluso biográfica del propio Renato Otegi con una banda terrorista que además siempre se ha negado a condenar. Sí, que puede hacer más daño dentro del Estado que fuera. Sí, porque hay razones, parte de esta gente son de la gente que estuvo en ETA, que nunca lo ha condenado, es una razón estratégica de que aquello no daba más la vía armada y entonces había que ir por la vía política. Entonces esto no se puede abstraer, es decir, como si no hubiera pasado. Es decir, como si, oye, no, es una política perfectamente democrática. Bueno, sí, pero una sociedad cuya política raíz de ese terror pues tiene características, como decías tú, birriescas, ¿no? que hay que tener en cuenta. Luego Otegi, claro, yo me sumo a lo que decíais, ¿no? Lo de Koldo sería interesante solo si en esas conversaciones hubiera algo que no sabemos. Quitando lo cual, e incluso si hubiera algo que no sabemos, es que ha sido tu socio más fiel durante todos estos años. ¿Por qué no hay una foto? O sea, ¿por qué no ha habido un encuentro público? Eso se cabría, ya digo, a mí efectivamente lo que decís, lo grave es que sea tu socio preferente y lo grave es que gente como Merche Ezpuru o Otegi sean tus mejores amigos. Eso ya es una anomalía. Entonces, esto voy. Claro, esto lo hemos hablado también alguna vez, pero claro, se suele decir, y está comúnmente aceptado, que la transición acaba, ahora que estamos todavía no con la entrega del Toisón de oro a Felipe González, se suele decir que acaba en el 78 jurídicamente y en el 82 políticamente, porque gobierna un partido de izquierdas, un partido que está en la República, de los vencidos, etc. Y eso, durante muchos años, también decía Gonzalo, pues el PSOE acepta un marco, una relación privilegiada con la monarquía, etcétera, que le permite ser un partido hegemónico durante muchos años. Y luego, por razones de supervivencia electoral, porque insisto, en realidad todo el censo español le quita el País Vasco de Cataluña, es un país de derecha desde el punto de vista de la demografía del voto, pues va teniendo, por razones de supervivencia, que ir abriéndose hacia lo que está a su izquierda y el nacionalismo. Lo interesante de todo esto es si el PSOE, llevado por esta pulsión, que además no es una ocurrencia de Sánchez, es previa a Sánchez, y Sánchez la acendra, si se quiere, de una manera irresponsable, lo que queramos, si eso no puede llevar a que el propio PSOE cause la ruptura del propio sistema político. Es decir, si el PSOE rompe con la corona o hace caso, que no creo, esto sí que me parece un poco, pero bueno, cosas veredes, y se asume ya abiertamente a la idea del referéndum o la autodeterminación, pues es el propio PSOE el que, por razones de supervivencia de partido, puede llevar al sistema político a una crisis brutal, no solo institucional, sino de esto, en relación con la forma de Estado, con la forma territorial. Entonces, yo creo que todavía hay algo vergonzante en hacerte una foto con Otegi, incluso en el propio PSOE. Sí, pero el hecho es que se come los 7 años. Hombre, podemos y sumarse la cesión. ¿No? Mejores amigos. Este veranito, ¿visteis cómo se reunieron, verdad? Las chicas de Sumar con Otegi. Y hay una foto donde Ione Belarra mira a Otegi, que vamos, como se suele decir, que te mire así, ¿no? Vete con quien te mire así. ¿Vale? Entonces, Podemos y Sumar sí se reúnen con Otegi, se hacen fotos idealizando el encuentro de la izquierda antinacional con el nacional separatismo vasco más cruento y más hijo puta, coño, el de los etarras. Claro. Pues si Podemos y Sumar se hacen la foto, el PSOE todavía le da vergüenza. Todavía le da vergüenza. Pero todos sabemos que el sanchismo está podemizado.
El sanchismo está podemizado y ha hecho suyos argumentos de Podemos. ¿Y esto qué significa? Que efectivamente, en nombre de la democracia y el progreso, Bildu está blanqueado. Aunque jamás escuchéis a Mertxeit Purua hacer el más mínimo gesto de examen de conciencia por haber puesto en la portada de Leggin eso de Ortega Lara vuelve a la cárcel. Eso lo hizo Mertxeit Purua. Liberan a Ortega Lara del zulo, de esa cosa abominable, y ella, con un cinismo cruel, dice pues que la portada del periódico ponga Ortega Lara vuelve a la cárcel. Lo hizo Mertxeit Purua. No, y nunca ha hecho un gesto, ¿verdad?, del más mínimo examen de conciencia, es decir, qué hija puta soy, qué mala soy lo que hice. Pero eso no puede hacerlo. No puede hacerlo porque en su marco mental Exacto. la historia de ETA está moralmente justificada. Exactamente. Por eso son cómplices ideológicos y por eso diré las veces que haga falta que es una vergüenza que el proyecto de mantenerse en el poder para Pedro Sánchez se base en el apoyo de Mertxeit Purua, que todavía tiene las narices de pretender en el Congreso de los Diputados cantar las 40 porque es que hay una amenaza facha, ¿verdad? Que vienen los fachas, dice. La misma mujer de Ortega Lara vuelve a la cárcel. Entonces, el PSOE está en un proceso desde ZP, de irse a la cama con la izquierda antinacional. Con Sánchez, el maridaje Sumar Podemos ha sido evidente. Y por eso también el marco político que habíamos manejado durante años, ¿no?, de PP, PSOE gobernando con el apoyo de PNV-CIU, lo vimos durante años, eso en sí mismo ya era una corrupción, eso nos iba a ir trayendo cada vez a lugares más disfuncionales, pues ha terminado por arribar a donde estamos ahora. Sí. Donde Pedro Sánchez ha tenido que conceder la amnistía al separatista de Puigdemont. Y perdonar que me alargo un poco. No, que va, ¿no? Sí, ¿no? Y yo, de nuevo, creo que esto debería llevar una reflexión, como he dicho antes el fiscal, en lo institucional, en este caso en lo político. Es decir, oye, ¿qué elementos del sistema político? Porque esto no ha caído de Marte. O sea, tienes dinámicas de interés de partido, de composición, etcétera, que hace que Bildu sea lo que es y que el PSOE pueda hacer eso. Entonces, ¿qué marcos culturales permiten que eso se siga votando? ¿Qué marcos institucionales han permitido que lleguemos a ese estado, ya digo, donde yo creo que el PSOE hace cosas que le cuesta reconocer, sobre todo por interés de nuevo. O sea, porque el PSOE quiere estar a las dos cosas. Quiere estar a ser el partido sistémico con un marco que le favorece, a cuando esto va a hacer pillaje. Entonces hay que preguntarse también por el marco. Es decir, ¿por qué cosa de fondo permite que estemos viendo esto? Esta alianza que cuando estaba haciendo Gonzalo la narración, efectivamente, ¿no?, de lo de Mertxeit Purua, es que es muy difícil analizar esto con la cabeza fría. O sea, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Uno de los marcos, pero forma parte del marco, es la cultura de nuevo como ideología. Eso es otro elemento. Decíamos la democracia como ideología y se junta con la cultura como ideología. Entonces, esta gente que se ha subido a un pedestal que todo lo justifica a través de la cultura, ¿no?, del euskera, del folclore y entonces con una arrogancia infinita, dice, no, es que soy vasco. Y a mí qué me importa, tío. O sea, pues peor para ti. Incluso peor para ti. ¿Cómo puedes llevar eso como un privilegio a la política con un plan de destrucción de una nación? O sea, es tan miserable, tan ruin el programa, el proyecto político, pero está tan adornado, embadurnado con la propaganda cultural folclórica, que no se percibe esto, está completamente eclipsado por esta propaganda de... claro, yo es que alguna vez yendo por allí, por las calles de Bilbao y de San Sebastián, veías a la gente imbuida, completamente transida, estaban allí, no sé, haciendo una danza de estas ridículas que hacen de pistu, o como se llama eso, y con una cara como si estuvieran en contacto con, no sé, con el espíritu absoluto hegeliano que antes nombrabas, así, un ademán de solemnidad, ¿sabes? Y dice, pero tío, que es un baile regional de mierda. ¿Cómo estás? O sea, ¿a dónde vas con eso? Con eso pretendes hacer un proyecto político de que llega hasta los ríos que tienes ahí alrededor, ríos pequeñitos también, porque aquí todo es pequeño. Entonces, con eso pretendes, y ya no eres capaz de bajarte a La Rioja con ese proyecto político, ni a Castilla, ni a nada. O sea, te quedas ahí en el Nervión, ahí, pues bailando el chistu. Entonces, se llama chisto, es que no sé, sí, algo así, ¿no? Y la pelota, y claca, la pelota y tal. Entonces, con eso pretenden hacer, claro, una nacioncita, que al final resulta ser... Pero aquí, ¿qué idea tiene uno de sí mismo como para que esos folclores represente un muro
que le impide acceder a 45 millones de compatriotas. Que sea un muro y que tus virtudes como político no seas capaz de comunicarlas, porque estás metido en la burbuja del chistu y del nervión y de todo esto. Y dices, tío, ¿qué idea tan miserable tienes de ti mismo? Si tú no eres un Alejandro Magno, si tú no te crees Alejandro Magno como político, si no aspiras a ser Alejandro Magno como poco, el mundo no es suficiente, que decía el otro, ¿no? El mundo no es suficiente. Para Alejandro Magno, el mundo que era el mundo en torno al Mediterráneo, no era suficiente para Alejandro Magno. Para estos, el charco ese que tienen ahí de río, les sobra, tío. Me dices, pero vaya birria, vaya asco de proyecto político, tío. Que no mira a la polis, que no mira, o sea, es ruin. Y a esto se les ha elevado, se les ha dado una dignificación que sale Otegi hablando como si fuera alguien. Como si fuera con ese proyecto político miserable, que es romper una nación que bueno, que la podrás enderezar, pero romperla como proyecto político y que eso nos tengamos que tragar y que un presidente de gobierno esté sometido, de la nación esté sometido a esa basura. Por cierto, romper España y anexionarse una parte de Francia, que yo quiero ver esa parte. Sí, bueno. Sí. O sea, yo quiero ver el episodio donde dices, bueno, ya hemos conseguido Euskal Herria Sur, vamos a por Iparralde. Los tanques ahí. Sí, y entonces vas a París y a ver qué pasa. Ya ves qué pasa. Ha habido vascos molones, Blas de Lezo. Y lo sigue habiendo. Yo estoy a favor de lo sigue habiendo. Sí, hombre. Sí, no, estoy de acuerdo contigo que eso pasa. La empresa española, todos ellos. No, claro. Vascos molones, y son tan españoles esos vascos como el de Murcia, como... Sí, claro. Entiendo lo que quiere decir... Sí, yo también, Pedro, es el mito de la cultura, es decir, la ideología nacionalista, el Volkskriegsmarsch alemán, Fichte, discurso de la nación alemana. Porque no es vasco, eso está distorsionado. Lo vasco no es eso. O sea, la ideología del nacionalismo. El primer tío que dio la vuelta al mundo fue un tío que era del País Vasco. Entonces tú fíjate lo oprimidos que estaban en la empresa española los vascos, que fueron el primero que dio la vuelta al mundo. Y el euskera, esto lo cuenta la monja Alférez, ¿cómo se llamaba? De Erauso, ¿no? La monja Alférez cuenta que los franceses de la Gascuña, para tratar de pasar a Indias, tenían como salvoconducto hablar euskera, porque los euskéricos, o sea, en cuanto reconocían a un euskera en la casa de contratación de Indias, a uno que hablaba euskera, eso le daba paso, porque era hidalgo, por ser vasco, y le daba paso para ir a Indias. Cosa que Cervantes no pudo, por ejemplo, que no le dieron el paso. Pues estos, por hablar vasco, tenían privilegio, salvoconducto. Y los franceses aprovechaban, franceses de la Gascuña. Tú fíjate, esto lo cuenta Catalina de Erauso, la monja Alférez, lo cuenta en su biografía. Que la lean, hostia, del siglo XVII. Yo introduzco, perdón, la tercera postura moderada, que es a favor de las danzas, en contra de la politización de la nacionalización de las danzas. Pero está bien, las costumbres locales, yo... Sí, pero es verdad que lo quitas. Pero pasa hasta con platos de comida. Pero hasta con platos de comida te dicen, no, es un signo distintivo. Una paella, coño, siendo valenciano, ¿qué cojones me va a distinguir a mí de un aragonés porque hago una paella? Tú cuando quieras hacer un privilegio político de ello, o un programa político de ello. Eso es lo que... Pues a mí, hombre, yo soy gallego, ya ves, pero es que el folclore gallego, a mí la muñeira, vamos... Pues a mí no me parece mal. Parece sobrevalorado. Bueno, hablando de bailes, vamos con Ábalos, que también está señalando, empezando a Óscar Puente. Le ha dicho, oye, que has hecho unas contrataciones irregulares, don José Luis. A 48 horas de entrar en la cárcel, casi seguro. Están todos asomando la patita ya. José Luis Ábalos ha registrado un escrito en el Congreso de los Diputados denunciando supuestos amaños y cobro irregular de dietas en el puerto de Valencia y pide explicaciones que manda narices al Ministerio de Transportes que dirige ahora mismo Óscar Puente. En su iniciativa, Ábalos se hace eco de informaciones periodísticas que implican a la presidenta de este organismo del puerto de Valencia, Mar Chao, en un supuesto cobro irregular de dietas en viajes de trabajo cifrado en unos 15.000 euros. En este contexto, pide al Ministerio, José Luis Ábalos, que aborde estas denuncias y pregunta qué medidas se han adoptado hasta ahora. Pues así está. A 48 horas empieza ya a Óscar Va a ser Puente. la caja de Pandora. Yo creo que don José Luis va a cantar. Si no es verdad que me decepcionaría. Sí, la entrada en la cárcel de Ábalos, yo creo que es una línea roja. Y yo creo que Ábalos está llamado por el destino a no decepcionarnos a los que estamos aquí en esta mesa. Que no nos decepcione porque es el momento de decir, sí,
que metéis a Torrente en la cárcel. Os vais a enterar. Pues ha llegado el momento Dios de que se escribe sepa recto todo. con renglones torcidos. Dios escribe ¿no? recto con renglones torcidos. Entonces, el renglón torcido es Ábalos. si de verdad las cosas son como parece que son, creo que bueno, pues habrá que confiar en que Ábalos pues diga, sí, o sea, que me toca a mí. Me voy para adelante, ¿verdad? Y encima soy el repudiado. Claro. Bueno, pues ha llegado el momento de que quien esté en la mierda, que también vuela. De hecho, hay que recordar que es que Ábalos en la anterior Vistilla, que se rumoreaba que iba a entrar a la cárcel, porque, o sea, muchos se preguntarán, ¿pero por qué estáis tan seguros de que va a entrar? Porque el fiscal anticorrupción es el que ha pedido. Claro. Oye, vamos a revisar esto. Que no es lo que había ocurrido en otras ocasiones, que es, digamos, se había negado o no había sido partidario de meter en la cárcel tanto a Ábalos como Koldo. En esta ocasión sí. Entonces, pues pinta fatal. Claro, Ábalos se puso a llorar ese día cuando le dijeron que no entraba. ¿Tú crees que don José Luis va a aguantar 24 años? Buah. 24, tío. Dicen que él tiene una particular aversión a ir a la cárcel. Hombre, ¿cómo no tenerla? Pero él especialmente. Sí, yo creo que Koldo enseguida se va a manejar, igual que Santos C. Yo fuera lista a la cárcel. Es verdad, Pero es verdad. Don José Luis no. Santos Cerdán y Koldo tienen pinta de hacerse a esa vida gris y sin eso. contenido, ¿no? De la cárcel. Y incluso entiendo que Koldo, con su trayectoria profesional al frente de Lumpen y demás, pues igual, o sea, de puticlubs abiertamente, ¿no? Pues igual, yo qué sé, se maneja, pero no sé, yo creo que Ábalos es el personaje, lo tengo que decir así, creo que se lo oí decir una vez a Juan Manuel de Prada, el más literario de toda sin esta duda. película de Berlanga que estamos viendo. El que tiene más capas como personaje casi literario es este señor, que es un desastre, es una calamidad. El más humano de todos también, Sí. ¿eh? Que, Hombre, presa que de sus vicios y es sus- débil, es Sí. débil de una manera lamentable, débil hasta la malevolencia en el sentido de hacer el mal desde su debilidad. Entonces, yo creo que Juan Manuel de Prada era el que lo decía, ¿no? Decía, oye, es que este personaje tiene un trasfondo literario Brutal. y su historia no ha terminado. Tiene Sí. pinta de que cuando termine de tocar fondo, que será cuando entre en la cárcel, y si le piden 24 años. Por una de las causas. Claro, es que luego tendrá más. Que tú fíjate, o sea... Que ya es mayor, que no tiene 35 años. Entonces- 65 años. Entonces, yo creo que, Duro. no sé, es la historia del sanchismo y de la sanchosfera. Ojo, el sanchismo necesita de Antonio Maestre, Ignacio Escolar, Ángels Barceló, lo sabemos, ¿no? El sanchismo y la sanchosfera puede que acaben encontrando, bueno, pues su némesis, fíjate, en que se le rompa ya y se quiebre del todo Ábalos, que parece que... La bueno, aguja pues, que estalle la Claro, sanchosfera, que haga claro. estallar la sanchosfera, ¡pum! un globo. Claro, sea un Ábalos que se chupe, Puede no, ser. 24 años, tú fíjate. Claro. Ahí a pulso, métetelos en la cárcel. A ver, es que no me jodas. Le canta. Sí, no, yo sobre Ábalos siempre. Bueno, en fin, es que es muy. Siempre lo digo, que es muy difícil evitar cierta simpatía, pero hay que evitarla. Entonces, para mí no es mala noticia que vaya a la cárcel, es buena noticia. Un tipo que es incapaz de contenerse y que sus vicios que le atenazan los sufraga con dinero público y que hace Sí, todo que tipo sí, de. eso es evidente. Pero es verdad que cuando ves otros personajes que están ahí, donde ves como un colmillo torcido, en su caso es verdad que es como presa de la concupiscencia, un hombre que los demás agitan y que él deja agitar, ¿no? Entonces, y ahora, yendo al fondo de esto, yo sí que creo que él tiene un incentivo que es evidente, que es que ya te ha dejado todo el mundo tirado. Además, durante un tiempo el mecanismo de... Es que no es chivo expiatorio, pues no creo que sea una víctima, pero bueno, de hacer caer en él todas las culpas y de vamos a pintarle como un personaje así zarrapastroso, de, bueno, este es un torrente, tal, Un que sea. torrente. Claro, lo han dejado tirado. Entonces yo creo que en él anida un sentimiento de injusticia. Es decir, sí, bueno, pues que yo tengo aquí la lista de todo lo que habéis hecho vosotros, que sois mucho peores, que vais de aseaditos. Eso es. Y además es que ya nadie le puede salvar, de nada. O sea, ya nadie le puede salvar, porque ya tienes 65 años, imagínate, más 12, imagínate que hay buen se porta bien. Igual Es que más sales con 12. 77 años de la cárcel. Entonces, los incentivos que él tiene para hablar yo creo que son enormes y yo espero en el sentido doble, de que me parecería que tendría que hacerlo y de que me parece muy razonable que ocurra, que empiece a tirar de la manta. Claro, es que además Y que viendo eso sea- 24 24 Ábalos, 19 años y medio Koldo, pues Koldo también se te va a poner, y Aldama 7. Entonces dices, oye, un momento. Que hay que cantar para... Claro, que te condenan al 7 en España. Luego, es lo que le piden. Sabemos que siempre se pide más de lo que luego se le condena. Pero tú imagínate que te condenan a 7 años de cárcel. Que si te portas bien, que si te pones a limpiar en la cárcel y tal, en 3 años ya puedes ir saliendo, luego vas a dormir. O sea, que tampoco... Claro, 24, pues no. Sí, sí, son muchos años. Sí, sí, no, 24, son muchos años. Sí. Por una causa, insisto, que tiene Ya. más. Hombre, si acumula muchas, pues será 300 años, tal, si quedan por 30 años, ¿no? De máximo que se puede... Ya, estar pero dando. lo que se va a chupar, como dices tú, mínimo 12, ¿verdad? Claro, o sea, o Mínimo cantas 12. o si no, Sí, sí, sí. es que Es que esto... tienes que cantar. Claro, o sea, o cantas o te Pero fíjate, mueres en tú la has dicho que cárcel. quizás él tenga sensación de injusticia.
Yo estoy seguro. De decir, Sí, a sí. mí me estáis jodiendo, ¿no? Sí. Y vosotros creéis que vais a quedar libres y yo voy a quedar... O sea, es posible Me voy que a se comer yo mueva el incluso marrón. en ese reconcome que te destruye por dentro, ¿no? Decir esto, vale, me lo tengo que tragar yo. He sido yo solo el responsable de toda esta trapacería. Era de verdad yo el núcleo irradiador, ¿verdad? Como decía Errejón, ¿verdad? Descubrimos a qué se refería el núcleo irradiador. Con el tiempo descubrimos a qué se refería. Bueno, el caso es que en esa conexión que tienen un poco Errejón y Ábalos de la debilidad y la concupiscencia, en todo caso, decía que él dice que el núcleo irradiador soy yo. Seguro que yo soy el foco, entonces. Entonces yo creo que ahí Ábalos, bueno, pues si de verdad hay mierda pendiente de salir, como nunca antes ya tiene que salir, porque creo que la historia del sanchismo y la sanchosfera va a ser una historia muy negra. Para la historia de España creo que va a ser una historia muy negra. Incluyo la sanchosfera, algún día se tendrá que revisar el papel de algunos periodistas en lo que ha pasado. Brutal lo de los medios. El papel de los periodistas ha sido centralísimo. increíble estos años. O sea, es una cosa increíble. Total. Ya sabemos quiénes son, los hemos dicho aquí tantas veces, es una cosa increíble lo que ha pasado. Y yo no sé si Ábalos, bueno, pues era la caja de Pandora que estaba pendiente de abrirse. Yo no sé hasta qué punto la resistencia ideológica en él pueda operar. No lo sé. No lo sé. Está bien Que traído, si sí. él habla el panorama de la extrema derecha como gobernante en España esté más cerca, si él sabe eso, y probablemente lo sepa, no sé hasta qué punto habrá ahí un freno ideológico en él o no a la hora de cascarla. Entonces, no sé. Hasta que entre en la cárcel. Claro, Sí. o sea, estos Yo no sé. rollos... Es que Yo más, no que, lo sé. más que ideología, pues, brevísimo, es más el patriotismo de partido. O sea, más que una comisión de ideología. Pero si lo Ese han partido, echado. Claro, pero el partido está claro. Sí se puso a llorar con Risto cuando dijo el sentimiento de pertenencia, que yo me lo creo. Esas fueron las Seguro. lágrimas sinceras de él. No, hombre, de verdad. seguro. Salió Igual que otra vez decían, solo, bueno... tal, aquel momento, ese momento, digamos, de existencialista, ¿no? Tipo heideggeriano, ¿no? Está arrojado al mundo. El Dasein. El Dasein de Ábalos. Entonces ese... Ábalos como Dasein hispánico de la sanchosfera. ¿Qué pasa? hispánico de la sanchosfera. Toda para tesis, ¿eh? La parátesis, sí, No, sí. fuera coña, está muy bien tirado. Sí, sí. Joder. Qué maravilla. Oye, mira, como no se puede mejorar esto, vamos a concluir. No sin antes, que había estado muy bien, tenemos regalos hoy para vosotros. Ah, estupendo. Sí, otra vez, estáis de suerte. No me estoy forrando. Gon, tenemos esta para ti. Qué maravilla. Seleccionada especialmente. Qué maravilla. Fijaos lo que pone. Claro, que hemos pensado, ¿qué le pega a Gon? Hombre. Christian Lives Matter. Las vidas cristianas cuentan. Los mismos que te montaron un pollo por el beso de Rubiales a la señora aquella del partido de fútbol, callan como putas con lo que está pasando con las matanzas de cristianos en África. Eso es. Y callan cuando matan a un cristiano evidente como era Charlie Kirk, ¿verdad? Sí, también, eso es cierto. Pues te la regalamos, Gon, para que los luzcas en Perfecto. tus visitas, vídeos, lo que quieras. Eso es. Aunque no lo mataron por cristiano, supongo lo mataron por propagandista de Trump. Bueno, de un conservadurismo cristiano, de un conservadurismo cristiano. Sí, es un conservadurismo cristiano. Para ti, Pedriño, esta te va a gustar. A verla. Hombre, la A ver cruz qué de te San Andrés, y claro que sí. Aquí- Sudadera, que además era de invierno, y yo sé que tú el usas. mundo no es suficiente. Esto era El mundo no es suficiente, ahí lo tienes. Juvenal, que adoptó el lema, lo adoptó Felipe II. El lema de Felipe II era una esfera, que no era la sanchosfera, era una esfera. Una esfera de verdad. Un caballo trotando, y el lema que dedicó Juvenal a Alejandro Magno, el mundo no es suficiente, orbis non sufficit. Pues esto, orbis non sufficit. Pues ahí la tienes, para que la Muy puedas bien. utilizar ahora que hace fresquito. Te vendrá bien. El aspa de San Andrés. Y Lecanda, que no usas sudaderas, tenemos una taza para Pero ti. sí uso taza. Taza de Morante. Bueno, esta Toma taza ya, y esta toma taza ya. Ahí la tienes. especialmente la usaré. Claro, Morante, pues Es una imagínate desayunar maravilla. con eso. Morante, Pasticismo español. el mundo no es suficiente. Efectivamente. Efectivamente. Y me encima junto al toro, mira que. Sí, oye, es verdad. Mira qué bonito. Morante junto al toro. No creo que vuelva, ¿eh? Ya. No va a volver. No. Y creo que hace bien no Quiero volver. decir en la belleza que no vuelva. Sí. Así que nada, pues ya saben que tienen Freedom Collection Black Friday hasta el 30 de noviembre. 30% de descuento en toda la web. Y algunos productos incluso un 40%. Bueno, tirado. ¿Qué más podemos pedir? Nada más. Y los pedidos es culpa de MRV. Si hay alguno que se retrasa porque no tiene sentido, tío. Es que es lo que comentamos antes. Hay algunos que dicen, oye, que no me está llegando. Es verdad que es porque nosotros sí que lo tenemos, pero lo producimos en 24 o 48 horas. Lo recoge MRV, pero según donde vivas, pues tardan más o tardan menos. Claro, a ver. Un amigo mío pidió el jueves por la noche y le llega el lunes. Otro amigo mío pidió el miércoles pasado y aún está esperando.
Bueno, que tengan paciencia. Sí, lo sentimos, estamos peleándonos con MRV. Esto es una trinchera, no es el Amazon, joder. No es el Amazon, Claro, o sea, es verdad, no tenemos tampoco los recursos logísticos de momento. De Amazon, todo llegará. Gon, querido, nos vemos pues, encantado pronto. de volver a la trinchera, volver por aquí espada en mano contra la anti-España caña. Recordar, si queréis conocer España como un aula de encuentro con nuestras raíces, Paseo Toledo Mágico, Círculo Recaredo, y directamente podéis mandar hasta un WhatsApp. Voy a dejar hasta el número 691 23 28 41. Me mandas un WhatsApp y me dices, Gonzalo, tronco, enséñame Toledo, enséñame Madrid, lo que haga falta y yo te informo. Hombre, claro. Pero lo has dicho muy rápido, pero bueno, sino que se metan en todos lados. Que ahí está toda esa información. ¿Lecanda? Pues muchas gracias. A ver si decías algo del libro. Es que no puedo. O sea, es que no puedo decir nada al lado de esto que no sea una birria. Pues no compren mi libro. No compren mi libro. Sigan sin comprar mi Vía remotionis, el vía de la eminencia, la vía de la remoción, que decían los teólogos. Sí, es verdad. Nos vemos semana que viene. Estupendo, encantado, como siempre. Pedriño, lo mismo, semana que viene nos vemos. Pues aquí estaré. No sabemos a ver si tenemos regalos o no, porque claro, al final nos vamos quedando sin nada. Claro, no, hombre. Ya tiene 2 regalos, Pedro, ¿no? Yo sí, los Pedriños, los dos, sí. Tanto Lecanda como Insua, sí. Gon, porque no había venido aún, pero pues semana que viene nos vemos. Muy bien, tendré el regalo de la taza a lo mejor, no sé. Uy, mira cómo nos lo pide. Ya se ha acostumbrado, ¿eh? Ya se ha acostumbrado a lo bueno. Es verdad, no, pero una taza es verdad. Sí, hombre. Sí, venga. Mi reino por una taza. Mi reino. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro hoy querido Iván Valencia a los mandos, porque ayer Héctor estaba ya pocho, que parecía que se iba a desplomar mientras realizaba. Y efectivamente. Cayó. Entonces, con dignidad en el campo de batalla, pero cayó. Lo sustituye nuestro querido Iván Valencia hoy a los mandos. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad Amigo en Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Yeah, motherfuckers.